A todos ustedes, pero lamentablemente no me permitía darle acceso a nadie. Tuve que cambiarme de navegador y ahorita en otro navegador, pues se tardó un poquito en dejarnos admitir y entraron varios de junto. Entonces vamos a dar un espacio, sin mucho, de 5 minutos más para arrancar. ¿Oyeron? Porque creo que hay varios de sus compañeros que al ver que no podían ingresar, a lo mejor dijeron no va a haber clase hoy, pero bueno, voy a comentar en el chat de grupo que ya estamos. Así es que si me dan un segundito, ahorita iniciamos con la clase.
buenas noches a todos. Qué pena con la situación que estamos viviendo hoy, pero ha sido demasiado complicado el tema de las plataformas oficiales de la facultad. Pues sí me tiene preocupado. Les comento, tuve que cambiar de equipo, tuve que agarrar otra computadora para poder iniciarle la transmisión. Me da una gran pena con ustedes porque obviamente pues ahí sí que podían estar haciendo mil cosas, pero les agradezco por el favor de haber esperado hasta este momento que ya pude yo ingresar. Hay otros docentes también de la preespecialización con el mismo problema, no solamente yo. Dan ganas de migrar a otro tipo de plataforma. Les reitero las disculpas, ¿oyeron? Así es que vamos a entrar de una vez en materia porque no nos queda de otra, porque la verdad es que el tema de hoy es bastante importante, como todos los anteriores, pero dentro de lo que es la materia del derecho registral, esta pues cobra un realce porque hoy vamos a desarrollar el tema de los principios. Sí, yo apagué el micrófono un momento, ¿sí? Entonces estoy tratando de que esto... Pero tan amables, si pueden ver mi pantalla en este momento, solo me pueden confirmar ahí con alguien que me diga sí, yo ya estoy... me lo pueden poner ahí en el mensajito de texto o algo, o Raúl. Sí, licenciado, buenas noches. Gracias, muchas gracias, Ana, le agradezco mucho. Muy fino, también a Edwin, a Braulio y a Kimberly, muchas gracias. Y les reitero las disculpas, créanme que no es algo que esté en mi responsabilidad. Pero bueno, cuando hablamos nosotros, yo se los decía también ¿qué es lo que debemos nosotros considerar al momento de poder analizar una rama del derecho? Fíjense que cuando nosotros hablamos del derecho registral y decimos que ya tenemos claro que es autónomo, pero es porque específicamente ya tiene o está investido de algunos fundamentos, y digo algunos porque no puede ser solamente él, ni la puede hacer con ningún otro, que va a tener o que va a llevar a cabo este procedimiento o este proceso de transformación jurídica. Cuando decimos este proceso de transformación jurídica, fíjense que al hablar nosotros de esas bases, de esos lineamientos, pues específicamente nos estamos refiriendo a los principios de cualquier rama del derecho. Y cuando nosotros decimos qué son esos principios del derecho registral, vean, son aquellas bases filosóficas que fundamentan, en este caso, a una rama del derecho, como lo es el derecho registral, pero que a la vez ya de una vez nos establecen aquellos lineamientos que debe adoptar un sistema registral. Dicho sea de paso, es la clase que viene el día lunes. Los tipos, funciones, criterios y procedimientos de los registros. Entonces, cuando nosotros ya entramos en materia, o ya vemos nosotros entonces qué es un principio, el derecho registral, vean, está fundamentado prácticamente en su totalidad en un principio de categoría constitucional, que es el principio de certeza y seguridad jurídica. Y prácticamente vean ese principio de certeza y seguridad jurídica, pero que se traduce en todos aquella confianza que siente el individuo para con su ordenamiento jurídico, y que prácticamente nos viene a decir de una vez cuál va a ser la forma en la cual yo voy a poder verlo. Aquí, disculpen la interrupción, pero aquí están comentándome en el chat que tenemos de profesores que hay gente que está pasándola muy mal con el tema de la clase del día de hoy. Así es que lamentable esta situación, de veras que me da una gran pena con ustedes. Pero fíjense que cuando uno habla de esa certeza y seguridad jurídica,
lo primero que debemos observar, o lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de certeza y seguridad jurídica, y que viene siendo esa confianza que yo siento para con el ordenamiento jurídico, en el cual yo prácticamente pues ya estoy sometido. Cuando ustedes leen ese artículo 2 de la Constitución, que dentro de los deberes del Estado se encuentra garantizarle a sus habitantes, a todos los habitantes de la República, primero que nada, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y ahí nosotros encontramos el fundamento de la seguridad o certeza jurídica. Pero este principio, como es del derecho constitucional, y de acá, imagínense, se desprende, o de acá nace, características filosóficas que se fundamentan en este para su propia razón de ser, nos vamos a dar cuenta que dentro de ese catálogo de principios nos vamos a topar con que, por ejemplo, contamos con un principio de publicidad registral. Esta publicidad registral, que ya hemos ahondado en la historia de la misma, fíjense que viene siendo aquella actividad que está orientada, primero que nada, a difundir y hacer notorio un acontecimiento, que se traduce que es la exteriorización que vamos a hacer o divulgación de una situación de tipo jurídico, ya sabemos que es una situación de tipo jurídico, que va a ser dirigida a provocar que sea de conocimiento general. Puse cognoscibilidad o conocimiento general, si ustedes lo quieren tomar ahí. ¿Se recuerdan ustedes que lo que tenemos que buscar, por ejemplo, es evitar que sorprendan a alguien en su buena fe? Entonces, por ejemplo, difundir y hacer notorio un acontecimiento pareciera que es que va más allá de la función del registro, pero cuando nace una persona, debemos hacerlo notorio, porque ¿qué pasa con aquellos individuos que nunca han sido inscritos? No tienen derecho a un nombre en ese momento. Y ese es uno de los primeros efectos jurídicos de una inscripción. Hacer notorio que si yo a mi hijo le quise colocar de nombre XX, o le quiero poner el nombre José, o le quiero poner el nombre María, o le quiero poner el nombre, etcétera, pues entonces sea notorio ese acontecimiento. Ahora, la característica del principio de publicidad registral es que todo lo público es contrario a lo secreto, es contrario a aquello que opera en la clandestinidad. Ejemplos de lo que opera en la clandestinidad vamos a encontrar muchos, pero así muy rapidito. Cuando alguien lleva algún tipo de registro privado, entiéndase aquellas personas que se dedican a ser prestamistas, no tengo nada en contra de ellos, pero por ejemplo que llevan un registro propio, aquellas personas que no necesariamente quieren hacer público y evidente que están extorsionando a un grupo de personas, ellos no quieren que esto se vuelva público. Ese tipo de registros no son dentro de lo que la ley establece. Ya es otro tipo de categoría, pero el ejemplo que les quiero dar yo es de que evidentemente este tipo de registros lo que tienen por objeto es que sean públicos. Antes, fíjense que antes el hecho de que se podían tener cuentas bancarias secretas, y cuando hablábamos de cuentas bancarias secretas era una cuenta que no tenía un titular, por ejemplo, siempre lo tuvo, pero que no se hacía público. Miren, ahora todos nosotros en Guatemala incluso hasta somos objeto ya de un procedimiento para que se nos pueda levantar el secreto bancario, para que ustedes se hagan una idea. Yo creo que por ahí en internet anda todavía una presentación que yo hice de hecho, del secreto bancario en Guatemala, de levantamiento de esa cadena de fuerza que tenían antes. Pero lo que necesitamos ahora es que esos registros, o lo que estamos viendo nosotros en el derecho registral, es que cualquier registro no sea secreto, que sea público. Así a modo de anécdota, yo le hablaba con alguien hace mucho tiempo pues, que tiene mucho conocimiento en esta rama, y me orientó muchas veces para poder encontrar
inscripciones previas a la existencia del registro de la propiedad. Pero ya existía un registro público. O sea, no era secreto, no era oculto, sino que por el contrario se podía acceder a ellas. Y se los doy como un tip para cuando ustedes, o algunos que procuran, o algunos que pues ya trabajan, etcétera, en la profesión, qué sé yo, cuando ustedes no encuentren una finca matriz o no logren ubicar la primera inscripción de dominio, vayan al archivo de Centroamérica. Miren, ese es el mejor tip que les puedo dar, que a mí con mucho gusto alguien me lo dijo y logré pues resolver un problema cuando yo iniciaba apenas el ejercicio de la profesión de notariado. Otro de los principios que rigen al derecho registral es el de inscripción, porque fíjense que este principio nos va a decir que únicamente puede ser objeto del principio de publicidad. Estos van de la mano, ¿no? Van como amarraditos. Únicamente aquello que se encuentre inscrito, solo aquello que esté anotado, solo aquello que haya sido objeto de una inscripción. Yo les coloco ahí el artículo 1127 de su Código Civil. Yo normalmente pido por que alguien lo lea, pero hoy nos surge avanzar porque empezamos muy tarde. Y fíjense que el artículo 127 pues prácticamente nos da una descripción de varios principios. Vamos a analizar primero los principios y luego le vamos a dar lectura a ese 1127, en lo que les da tiempo a ustedes de ubicar su Código Civil. Pero fíjense que hay otro principio que con algunos autores lo van a encontrar como principio de especialidad, que es la mayor parte, pero que también algunos autores lo denominan de determinación o especialización. Y en este principio de determinación, especialidad o especialización, establece, fíjense que para que se pueda perfeccionar ese principio de publicidad registral, lo primero es que sea obligatorio que la inscripción conste de manera eficaz. Ahora aquí viene la pregunta, porque muchos autores no le dicen a usted qué es la manera eficaz. Y la manera eficaz consiste en que una inscripción debe contener quién es el titular, quién es el sujeto, quién es el individuo de ese derecho, quién va a ser el sujeto titular de la misma. También tiene que indicar hasta dónde se extiende ese derecho y las características del inscrito. Ahora, fíjense que la mayor parte de autores, cuando habla de derecho registral, lo hacen desde el punto de vista inmobiliario. No lo hacen desde otras aristas. No lo hacen desde el punto de vista de garantías mobiliarias, no lo hacen desde el punto de vista de la propiedad intelectual, no lo hacen desde ese punto de vista. Entonces, muchos se basan en el derecho registral inmobiliario. Unos materiales muy interesantes por ahí que he logrado pues desentrañar de hace muchos años. Y ese derecho registral inmobiliario que viene siendo prácticamente la raíz del derecho registral, es como el precedente, ¿no? Pero después ese cambia y tiene que ser parte de las clases de derecho registral, ¿verdad? Ahí es donde cambia el escenario, cambia el rol. Porque fíjense que antes, ¿cómo acreditaban ustedes el nacimiento de una persona? Con la fe de bautismo. Teníamos, o tenemos, perdonen la inclusión de algunos, y lo hago con respeto también, de que muchos o algunos nos basamos en nuestras creencias religiosas de tipo cristiano-judaicas. En mi caso soy católico, otros son evangélicos y otro tipo de religiones. Pero como estábamos tan influenciados por el derecho romano germánico, le dábamos una presunción de certeza a las fe de bautismos. Por supuesto que después hubo necesidad de codificar el derecho de familia que estaba metido en el derecho eclesiástico. Vale la pena solamente hacer el comentario así muy rápido por esto de lo que estamos del principio de inscripción, porque es Napoleón Bonaparte el que dice: es necesario codificar el derecho de familia porque no puede ser que estemos metidos en el derecho eclesiástico. ¿Por qué? Porque en plena Revolución Francesa, recuerden ustedes que previo a Napoleón fue la Revolución Francesa, ellos prácticamente matan, aniquilan a la Iglesia Católica y a otros tipos de iglesias. Entonces no podía ser que estando en manos
ya quienes estaban persiguiendo se siguieran llevando a cabo las inscripciones. Escondiéndose estaban porque prácticamente fue uno de los genocidios más crueles de la historia, porque solo por el hecho de usted profetizar, de seguir una religión, perdón, de ser seguidor de una religión, o por usted predicar una religión, ellos cambiaron hasta el calendario. Imagínense ese tipo de inscripciones. Eso es la manera eficaz. Las características de lo inscrito, cuando ustedes inscriben el nacimiento, en Guatemala pues seguimos adoptando el tema del género de dos nada más, masculino y femenino, el nombre y apellidos, son características, dónde nació, quién atendió el parto, a qué hora nació, miren qué cosas tan claves, no solamente la fecha, sino que también la hora, y vamos a ver por qué. Principio de rogación. Fíjense que este principio de rogación, muchos lo denominan no principio, sino que es como la parte dispositiva, o a solicitud de parte, también a solicitud de instancia le llaman algunos. A mi criterio es un principio, y muchos autores muy connotados pues así lo desarrollan, ese es mi criterio también, y es de que los registradores, en cualquier situación en la que estén, únicamente van a actuar cuando hayan sido requeridos. De oficio no pueden actuar, salvo que la ley venga y establezca un caso en el cual ellos vayan a poder llevar a cabo una inscripción, pero tiene que estar expresamente en la ley establecida. No pueden ellos atribuirse funciones que probablemente no tengan. Y esas situaciones, pues ustedes ya saben que para ser oponibles ante terceros, evidentemente van a tener que ser arrogación de parte. Yo quiero que se anote, por ejemplo, una hipoteca sobre un bien. Se pudo haber suscrito el contrato, de una garantía hipotecaria como un derecho real de garantía, pero si nadie solicita que se inscriba a ese derecho real de garantía, pues prácticamente tenemos un contrato de papel, como se dice nada más. En el caso de Guatemala también aquí está fundamentado el principio de rogación en el artículo 1127 y la excepción al mismo en el 1157 del Código Civil. Principio de consentimiento. Este principio de consentimiento va de la mano con el principio de rogación. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es asegurarme yo de que estoy vendiendo, más allá de la autonomía de la voluntad y los principios que la rigen, etcétera, este principio de consentimiento, pues yo tengo que le estoy dando al registrador a través de ese instrumento público de compra-venta, probablemente, le estoy abriendo la puerta para que él transmita esa propiedad a un tercero. O sea, tiene que ser consentida. ¿Y cómo la va a presumir o cómo le va a dar esa presunción y cómo va a tener esa certeza al registrador? Porque le están poniendo a la vista un documento en el cual yo he transmitido la propiedad. Principio de prioridad, que en algunos casos todavía sigue siendo interesante el análisis de este. Fíjense que este principio se basa fundamentalmente en la temporalidad. Y cuando nosotros hablamos de esa temporalidad, se traduce en la fecha y momento exacto de la inscripción. Fíjense qué interesante es, porque ni siquiera dice de la solicitud de inscripción. Dice y establece este principio establece, no dice sino que establece, que se va a basar en ese momento exacto en el cual se inscribió, en el que el operador lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque pueden surgir derechos contrapuestos, y en esos derechos contrapuestos se le dará preferencia al primero que haya ingresado. Hay el primer en tiempo, primero en derecho, se traduce esto, no se los coloqué ahí, ahorita que se los mande en PDF se los voy a colocar, que aquí se materializa a la perfección en el derecho registral. Primero en tiempo, primero en derecho. Fíjense que alguien me decía hace un tiempo, me preguntaba, mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo presento un testimonio
de una escritura de compraventa. Lo presenté hoy, 8 de la mañana, con 5 minutos, y a las 8:06 ingresa otro exactamente igual. Es asignado a un operador del registro de la propiedad el primer expediente que entró a las 8:05. Este operador se tarda un poquito más y no lo inscribe inmediatamente. O se tarda más del tiempo, o se tarda 5 o 6 días. Pero el que entró a las 8 horas con 7 minutos ve que todo está perfecto, está magnífico, y lo escribe ese mismo día. Fíjense que ni siquiera fue en la presentación. Es en el orden de inscripción. Y por eso es clave que ustedes pongan atención y presten atención a quienes se vayan a dedicar a derecho mercantil, por ejemplo. Cuando uno lleva a cabo la inscripción de sociedades mercantiles, y también pues tiene que prestar mucha atención a las denominaciones o razones sociales, a los nombres comerciales, etcétera, para temas de oposición. Que no haya sido inscrito uno exactamente igual o que crea una confusión en el registro. El principio de tracto sucesivo, establece de que evidentemente toda inscripción se va a fundamentar en la anterior. Supongamos que es un bien inmueble que ha sido transmitida a la propiedad 8 veces. La octava inscripción se fundamenta en lo que establece la séptima, no en la primera a la sexta. Pero para inscribir la séptima, ¿cuáles tenía que considerar? Solo la sexta, no de la 1 a la 5. ¿Sí? Estas situaciones que van a modificar se llevan en un orden. ¿Qué pasa si un individuo, hombre o mujer, que ha contraído matrimonio en el año 95, se divorció en el 96, para volver a inscribir un matrimonio porque se casó en el 97, evidentemente tiene que fundamentarse en la inscripción anterior? ¿Cuál es? La anotación en la cual dice, mire, él ya no está con esta persona como un matrimonio. No se va a basar en, es que él está casado y por eso no lo puedo anotar. No, a la inversa. En la anterior, y ahí hay una modificación. En una se unió, en una se separó y ahora está otra vez uniéndose con un tercero. Principio de legitimación. Acá lo que se establece es, a mí me gusta mucho explicarlo a la inversa de como se lo puse en la pantalla. Lo primero es que en ese principio de legitimación, la existencia o inexistencia de un derecho inscrito es prácticamente lo que nosotros le estamos permitiendo al titular de un derecho. ¿Sí? A ese titular de un derecho nosotros le estamos en este caso otorgando, dar esa validez, le estamos dando esa certeza, le estamos dando o le estamos diciendo de que si usted lo que quiere es acreditar quién es el titular de un derecho, por ejemplo, quién es la persona propietaria de un bien inmueble, pues entonces yo le voy a entregar un documento donde obre esa inscripción. ¿Sí? O sea que se presume de una vez que va a tener validez. Vamos ahora a un principio que muchas veces se discute, que es el de legalidad. El principio de legalidad administrativa ustedes lo encuentran en los artículos 152 y 154 de la Constitución, pero cuando hablamos nosotros de la legalidad registral, se está refiriendo a que únicamente va a proceder la inscripción de cualquier tipo de documento presentado para modificar una relación o situación jurídica, van a ser aquellos denominados justos títulos. Y el justo título es aquel que reúne todos los requisitos que la ley establece. Con uno que no lo llene, señor, disculpe, no lo puedo escribir. No es un justo título. ¿Y en dónde se ve materializado esto del justo título? ¿O cuándo vemos nosotros que los títulos son justos para inscribirse y cuándo no? Por ejemplo, en las titulaciones supletorias. Aquellos títulos en los cuales, si bien es cierto, por sí solos no permiten que se inscriba,
sí son aquellos que van a poder dar origen a que un juez ordene que se inscriba, siempre y cuando llene los requisitos establecidos en la ley. Miren, pasa muchas veces, sobre todo en los departamentos, y así rapidito porque el tiempo avanza. Yo tuve la oportunidad tal vez no la primera, pero siento las primeras titulaciones supletorias que llevé a cabo. Esto lo ven ustedes en Derecho Civil 2. En Derechos Reales. Fíjense que me tocó que tramitar una titulación supletoria que era bien compleja porque, créanme, la técnica notarial, no sé cuál será la palabra porque no quisiera creer que yo soy mejor o dar a entender que yo soy mejor, pero dejémoslo en que la técnica notarial fue lamentable. ¿Verdad? Fue lamentable porque ustedes saben que en Guatemala pues se puede transmitir la posesión, por ejemplo, no la propiedad, sino que la posesión, no está inscrita, por eso acudíamos nosotros a esta, pero de quien lo redactó, quien llevó a cabo ese procedimiento, tristemente no lo hizo establecido o conforme a lo que la ley establece. O sea, fue un tema complicado. Cuando ustedes quieran verlo de un justo ejemplo de justos títulos, está en el artículo 621 del Código Civil. Vale la pena tal vez ahí darle la referencia que en la doctrina le llaman el llamado título colorado al justo título, porque es ineficaz para poderse inscribir, pero que sí nos da la pauta de llevar a cabo un procedimiento. Pues resulta que un documento que no era precisamente ejemplos de justos títulos, por ejemplo, un testimonio de una escritura que contenga errores, o que, por ejemplo, únicamente haya sido de la posesión, y esa fue la última que había, un acta suscrita por el alcalde municipal, no sé, se me ocurre a mí una declaración jurada ante notario, haber hecho una compraventa en documento privado, pero fíjense que ese documento que me tocó que ver era una especie de mezcla de los cuatro, porque habían hecho una declaración jurada ante un alcalde. Por supuesto, el alcalde no puede estar tomando juramento a uno, pues, pero eso fue lo que usamos para justo título. Y esos son los ejemplos de los denominados justos títulos en derecho registral, porque únicamente se podrá hacer con aquellos en los cuales reúnan los requisitos que la ley establece. Y bueno, vean que avanzamos bastante, llegamos al último de los principios, el de fe pública registral, de que en este, derivado que el Estado le está otorgando una investidura a un funcionario para que éste pueda cumplir la función de llevar a cabo la inscripción de cualquier documento, esto por sí mismo se entiende que va a tener una presunción de plena prueba, o sea que no va a admitir prueba en contrario. Si yo en esta fe pública registral, a mí me están, bueno, yo voy a ir donde el abogado, dice la gente, aunque el abogado no lleva a cabo ese tipo de documentos. Pero la gente puede ir donde el abogado a tener las escrituras de la casa, ¿ves? Porque ya me dijo que ya están. Lo siento. Es una frase muy común. Pues resulta que cuando a mí me entregan esa inscripción, fíjense que lo primero es que se presume que estas son de dos características. Primero es que es íntegra y segundo es que es exacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una veracidad positiva. Esa veracidad positiva se cumple en todas aquellas inscripciones de tipo a las cuales estamos diciendo que son de tipo íntegro. Y se presume que va a beneficiarme a mí como adquiriente. Y también que es exacta. ¿Por qué? Porque se presume que no me va a perjudicar. ¿Cómo me puede perjudicar a mí el hecho de haber hecho una inscripción de un bien? Inscrito el nacimiento de un hijo. Inscrita una sociedad, inscrito un nombramiento de un representante legal. De una garantía. Se entiende que esta fe pública en la cual yo he
determinado que un funcionario investido de la misma lleva a cabo la inscripción, prácticamente yo ya sé, yo estoy claro, es que de buena fe he acudido a este ente funcionario para que el investido de esa presunción de veracidad que se le otorgan a los documentos públicos, yo entienda que el mismo ha sido inscrito en mi favor para resguardar derechos que a mí me beneficien. Ahora, quiero que por favor se vayan a su Código Civil. Miren, dentro de lo antitécnico que es el Código Civil, tristemente es antitécnico. En algún momento va a cambiar, no sé cuándo, pero va a cambiar. Todo lo relativo al registro de la propiedad lo encuentran a partir del artículo 1124. Pero, fíjense que hay un artículo constitucional que a mí me interesa que, pues ese sería mi consejo, si quieren lo toman o no. Pero hay un artículo de la Constitución, que yo siempre he dicho que tiene uno que dominar su Constitución, tiene uno que conocer qué es lo que establece la Constitución. No puede ser que a qué rama del derecho se dedica. Soy penalista, pero nunca en su vida ha leído la Constitución, por ejemplo. O no le interesa lo que establece la Constitución. O va a hablar de derecho registral y no sabe. Fíjense que en el artículo 230 de la Constitución se establece que se debe crear o se debe contar con un registro general de la propiedad. Y peor aún, que debe ser en cada departamento. Si usted lee el artículo 230 constitucional, se van de espaldas porque dice, pues aquí en Guatemala solo hay 2. De alguna manera, sorprendentemente, pues sí, solo hay 2, cuando la misma Constitución establece que deben ser más. En este caso, bueno, dicho sea de paso, se está trabajando con la Comisión Registral para que se puedan crear el registro 3 y el 4, como en algún momento de la historia existieron. No puede ser que alguien no hagan viajar de Altaverapaz a la capital a sacar una certificación, por ejemplo, que no tiene acceso al internet, a computadora, es chapado a la antigua, etcétera, tantas posibilidades que puedan. Pero bueno, con eso es que pues prácticamente lo que quiero es que nos vayamos ahorita y que ustedes en su Código Civil, a partir del artículo 1124, ¿sí?, es donde se establece el registro de la propiedad. No vamos a entrar en mucha materia hoy porque esto lo vamos a ver en individual, ya cuando nos toque que ver los temas del examen final, porque les recuerdo que la clase de hoy es para completar el último laboratorio de su zona. Y ya tengo listados oficiales. Es que por eso ayer les compartí una vez la nota de cuánto sacaron. Fíjense que el artículo 1124 y el 1127, yo les diría a ustedes que siempre los lean empatados. Porque el artículo 1120, y cuando digo empatados me refiero a que vayan juntos. Porque en el artículo 1124 de una vez se establece que el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación, cancelación de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, inmuebles identificables, y son públicos sus documentos, libros y actuaciones. Y el 1127 establece que la inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que está inscribiendo. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días contados desde la fecha de recepción del documento. Si este diera lugar a varias de las operaciones indicadas, el término se ampliará 6 días más. Como les reitero, pues esto viene siendo prácticamente lo que vamos a evaluar el día de mañana. Y quisiera, aprovechando, el artículo 1141 establece el principio de prioridad. ¿Por qué? Porque cuando entre 2 o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca de derecho, determinará la preferencia de la anterior en la hora de la entrega del título en el registro. Eso era lo que yo les expliqué. La que tiene prioridad es la que entró primero, no la que se inscribió primero. Prácticamente es la hora de la entrega del título. Es cuando ingresó, y por eso les decía, me preguntaron, pero mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, vino este señor, operador, operadora, etcétera, no lo operó, pero vino otro y sí? Pues entonces usted, cuando yo revise, se van a topar, ingresaron el mismo día. ¿Cuál entró primero?
la que no operamos. Ahí es donde ustedes tienen que ponerle y prestarle mucha atención a lo que establece para el efecto del Código Civil y también estos principios que fundamentan al derecho a registro. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Como siempre, dejamos este apartado final para que ustedes puedan hacer algún tipo de pregunta, acotación, comentario, y siempre pues lo hacemos de la misma manera. Ustedes levantan, piden la palabra y con gusto se la doy. Bueno, ahí está Josué Pérez y luego vamos con Sergio Jacinto. En el Archivo General de Centroamérica. Bueno, mira, ahí es como prácticamente lo mismo que ir a buscar lo que antes hacía. Miren, esto es modo de anécdota. Cuando yo empecé a ejercer la profesión de notario, miren ustedes qué alegre era irse a meter a los archivos del registro. Son cosas que a veces uno debe de conocer para ver cómo es la historia y la realidad. Y pedirle a las personas que pues tenían que ir a bajar, eran personas que tenían mucha fuerza, cargaban aquellos cinchos de fuerza en la espalda y le bajaban a ustedes aquellos, pues los libros del registro. La pregunta, imagínense, es, ¿y qué pasa si no lo encontré ni aquí? Entonces vaya al Archivo General de Centroamérica, está en la Cuarta Avenida de la Zona 1, Cuarta Avenida entre Octava y Séptima Calle, ahí está el Archivo de Centroamérica, pues ahí usted entra y va al área de los registros para que ellos le den una copia, le den acceso. Hay un equipo, pues, para que usted pueda buscar sin tocar mucho el papel, una lupa, una lámpara LED, y ustedes pueden buscar ahí las inscripciones. Yo ya, pues, ya hice uso de este archivo, General de Centroamérica, y fíjense ustedes con una de las mejores letras que he visto en mi vida, pues, obviamente con pluma, firmada por Justo Rufino Barrios. Por supuesto que emociona y wow, y qué bonito, pero miren cómo ha evolucionado este tema. Eso solo nos prueba que el derecho no va a ser estático. Ahora yo, pues, salvo que ya en la digital no encuentre nada, pues ya me voy al registro como dirían por ahí, a sufrir, y si no encuentro en el registro, el último recurso que me quedaría, por ejemplo, para acreditar algo, es el registro del Archivo General de Centroamérica. Así es que, bueno, no sé si aclaré la duda ahí al compañero. Sí, sí, así es. Exactamente. Entre Séptima y Octava Calle, Cuarta Avenida. Un lugar muy bonito de la capital, pero muy descuidado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Buenas noches, licenciado. No sé quién está hablando por ahí, pero bueno, no levantó la mano, pero Nora. está bien. Nora, Sí, Nora, perdón, no levanté la mano. sí, Nora, Solo una consulta. Los artículos que mencionó ahorita que leímos, ¿los va a evaluar el día de mañana en la prueba? ¿O solo el documento este? Mire, el artículo per se no, pero evidentemente lo que establece el artículo está fundamentando algo. Entonces, tanto como el artículo puntualmente no, pero algo de lo que leímos que está relacionado con la clase, eso sí. Pero si se dieron cuenta, pues está fundamentado. Prácticamente le está dando la explicación de varios principios ahí. No Esa sé era si... mi duda. Gracias, Lick. Ok, perfecto, Nora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Levantó la mano Juan Guillermo Coronado. Sí, Juan Guillermo. Buenas noches, licenciado. Solo averiguando qué artículo es lo que mencionó sobre la Constitución política, por favor. Bueno, yo les ya Respecto a la cité dos. República. Les cité dos. Uno de ellos es el artículo 2, donde está fundamentado el principio constitucional de certeza y seguridad jurídica. Eso no es objeto ahorita de evaluación ni eso. Esto se ve en tercer semestre en Derecho Constitucional. No es que por eso no me quise ni meter en eso, pero Claro. el otro artículo que les cité fue el 230 de la Constitución. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Ahí, si usted gusta, los puede anotar a la par de donde establece el artículo 1124. Ajá. Aparte, ahí a la par del 1124 puede anotar esos dos.
Pues uno, porque establece el principio en el cual se fundamenta prácticamente el derecho de registrar, donde le da la pauta, y en el artículo 230, donde la misma Constitución reconoce que debe crearse un registro de la propiedad, incluso para cada departamento o región. Actualmente nosotros tenemos dos, pero vamos a ver si se logra hacer que por lo menos se cree el tercer registro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o duda. Muchas gracias. No, para servirle, para servirle. Levantó la mano, bueno, no sé si es Judy o Judy, pero bueno, Valdés. Licenciado, muy buenas noches, sí, Norma Judith Valdés. Es en relación, licenciado, gracias, en relación al principio de prioridad, en donde usted nos hace ver que para evitar una confusión ante una inscripción en el registro mercantil, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de denominación, médicos, farmacias médicos. No sé si estoy haciendo bien, pero para evitar la confusión, naturalmente una de ellas tuvo que haberse inscrito antes. Así es. Pero más adelante, para los clientes, esto les va a ocasionar confusión. Entonces, esto sí se puede ir a solicitar tomando en cuenta el principio de rogación para que esto se pueda eliminar la segunda. Exactamente, gracias, licenciado, claro, para oponer. Sí, no tenga pena, porque, aunque sí es consulta, se recuerda que toda consulta es pagada. Gracias, licenciado, pero creo que esto nos ayuda a todos para ampliar pena, es broma, no ya sobre la vida real. Sí, no tenga pena. Gracias. Bueno, bien, el objeto de publicar la inscripción en los edictos de una nueva entidad mercantil que va a tener una denominación, si por ejemplo fuera una sociedad anónima, no se pueden apagar ahí el micrófono para que no haya rebote. O por ejemplo, si es una razón social de cualquier otro tipo de sociedad mercantil, es porque yo tengo derecho a oponerme a la inscripción. Porque fíjense que en derecho mercantil y en derecho de propiedad intelectual hay un principio que se le conoce como el principio de aquel que le va a generar a usted duda. ¿Sí? Ese principio que le va a generar a usted duda se le conoce como el riesgo de confusión. Y en base al riesgo de confusión, yo me puedo oponer incluso a una inscripción de una marca que se haga parecido a otra. Imagínense ustedes que yo inscriba una bebida gaseosa a la cual le voy a denominar Tupsi, por ejemplo. Eso no se me ocurrió ahorita, pero no es por imaginación, pero se me ocurrió ahorita. Pero le voy a poner en el logo una parte roja, una parte blanca y una parte azul. El tipo de letra va a ser igual al de la marca que se conoce como Pepsi. Bueno, voy a ser igual que el de Coca-Cola, por ejemplo. Si bien es cierto el nombre no genera ese riesgo de confusión, incluso los colores sí, porque yo ya tengo ese tipo de registro hecho. Sí, ese tema es súper interesante. Si a usted le gusta ese tema, Judith, le va a encantar mucho porque es apasionante meterse al derecho mercantil, derecho de marcas, de propiedad intelectual. Es otro mundo totalmente diferente al que vemos los litigantes la mayor parte del tiempo. Yo pues trato de hacer compatible todavía la profesión de notario con la de abogado, que cada día cuesta más, pero sí, exactamente para eso es el principio de prioridad. Usted está inscrito. Muchísimas gracias, licenciado. Usted tendrá el derecho de oponerse a esas nuevas inscripciones. Que no sé si alguien más tiene alguna... Gracias, licenciado. Para servirle, espero haberle aclarado su duda. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. Ahí como dice Cristian, no los lonchitos, sino los gauchitos. Hay uno que me encanta, los cuachitos. Hay otro que bueno, esos ya son temas tal vez de otras marcas, pero por ejemplo, ese ejemplo siempre lo poníamos cuando estábamos estudiando específicamente la propiedad intelectual, siendo yo estudiante y ya haciendo estudios para los privados, citar ejemplos. Por ejemplo, imagínense cuando uno ve ropa marca Adidas.
en lugar de Adidas, por ejemplo. No sé qué era generado memes, etcétera, pero en aquel entonces el meme era platicado entre nosotros como estudiantes y decíamos ejemplos de esto en marcas, etcétera, se nos juntaban en el privado y ya teníamos hasta los cuachitos, ¿verdad? Los gauchitos. Adivas, era otro. Teníamos bastantes ejemplos ahí para que nos preguntaran, ¿verdad? Para tener más o menos un ejemplo de cuáles y explicar en qué consistía, etcétera, y fundamental. Pero sí, realmente lo que ponía su compañero me dio la pauta pues a citarles ese ejemplo, ¿verdad? Que es pues, peculiar, pero sí se da, ¿verdad? Como pone los colores, ¿verdad? Cómo tiene que ver los colores de la marca, todo eso, y para eso está el derecho registral. Y vamos a ver los registros específicamente que existen. Yo estoy tratando de hacer clavito porque no nos falle la plataforma otra vez y pues lleguemos re bien con los temas. Recuérdense que ya después de lo que veamos el lunes ya empezamos de corrido hasta el final. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda y pues si no, hasta acá lo dejamos. No, gracias. Muy bien, bueno, como siempre fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Pues bueno, ya saben que ya solo mañana y yo el sábado, primero Dios, les estoy subiendo su nota en la plataforma oficial de la facultad, que es eNotas, y pues como ahí no sale totalmente la integración de la nota, solo sale el consolidado, pues yo me comprometo a compartirles a ustedes los dos, con una salvedad. Solo van a aparecer en el listado aquellos que estén asignados. Si no están asignados, no les puedo compartir la nota. Así es que espero que todos estén asignados. ¿Oyeron? No sé si Fernando les quiere dirigir algunas palabras todavía y si no, pues lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Y recordándoles que mañana tenemos la misma metodología del laboratorio, que sería el último, ¿verdad? Entonces, lo dejo en el uso ahí, Fernando, si quiere dirigirles alguna palabra. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. Solo para recordarles que su asistencia es importante que la estén llenando. Tenemos un máximo de 2 inasistencias para no perder el derecho perdón, 1 inasistencia sin aviso y 2 con justificación. Justificadas, entonces solo para que tomen nota ahí y no por una inasistencia pues pierdan el curso, ¿verdad? Y vamos a estar monitoreando si todos aparecen en el listado y si alguno de ustedes no apareciera, por favor se comunica conmigo y vamos a ver cómo le apoyamos ahí. Lo único que sí les encargo un poquito de paciencia porque siempre hay más de algo que ver en el transcurso del curso, ¿verdad? Entonces ahí estamos a la orden, cualquier duda. Únicamente Elic. Muy bien, Fernando, entonces lo dejamos hasta acá, compañeros, le reitero las disculpas por los problemas que tuvimos hoy, pero bueno, espero que el día de mañana con su laboratorio no pase y tampoco pues a partir del lunes que vamos a dar recorrido con los temas de clase. Así es que les deseo una feliz noche y que nos veamos el día lunes nuevamente y mañana pues su laboratorio.